Buenos días. Hola, profe. Diego, apaga tu micro.
Profe, si está hablando, está muteado. Profe, no se le escucha, tiene su micro apagado. Ya, ahí, sí, ya, perfecto. Entonces, dice, la cantidad de calor que se requiere para vaporizar 6 gramos de agua a 100 grados Celsius. Como me piden vaporizar, pongo la fórmula. El calor latente de vaporización será igual a la masa por el latente de vaporización. Entonces, este calor latente de vaporización, ¿correcto? Debe de ser igual a la masa, pero la masa de agua es 6 gramos. Ponemos ahí 6 gramos. 6 gramos por el latente de vaporización, pero el latente de vaporización del agua, jóvenes, hemos dado que es 540 calorías por gramo, calorías por gramo, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá gramo con gramo se van y me queda que esa cantidad de calor será igual a lo siguiente. Esa cantidad de calor será 6 por 0 es 0, ¿correcto? Ponemos ahí 6 por 0 es 0, 0, ¿correcto? Y tenemos ahí 6 por 4, 24, 24, ¿qué más? Y tenemos ahí la operación 6 por 5, 30, más 2, 32. Entonces acá será 32. Entonces tendremos 3.240 calorías. Es calorías. Que se puede poner también cal nada más. Entonces eso sería la cantidad de calor que vamos a tener. ¿Ok? La cantidad de calor que vamos a tener. Muy bien. Entonces, colocamos ahí, problema número 2, la resolución.
Entonces, jóvenes, usted va a trabajar así también en el examen. ¿Okay? El examen va a venir de lo que yo estoy haciendo, de lo que hemos hecho en clase, de lo que lo tienes en tu ficha. ¿Ok? Solamente de repente yo no le pongo 6, le pongo 10, ya no le pongo 100 sí para vaporización, ¿no? Pero la fórmula es importante tener presente. Número 3. A ver. Tenemos ahí la número 3 que dice, a ver, determine cuántos gramos de hielo que están a 0 grados Celsius se funden si se absorben 1800 calorías. Entonces ahora me están dando que la cantidad de calor será igual a la masa M por el latente de fusión. Ya. Entonces me dicen, determine cuántos gramos de hielo. Entonces no sé cuántos gramos de hielo se funden, o sea, se pasan a agua. Entonces decimos, la cantidad de calor es 1600, ahí está, debe de ser igual a la cantidad de masa, que no sé, la masa que se funde, por 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. Ya. Entonces, ese 80 viene a dividir y voy a tener que la masa M será igual 1600 entre 80, que será 20 gramos. Entonces, la masa de hielo que se va a fundir es 20 gramos, ¿correcto? Entonces, acá en este caso, esto de acá debe de ser igual . Ya. Masa por el latente de fusión, que es el calor latente de fusión. Número 4. Determine la cantidad de calor necesario. Ahí vamos a ver. Vamos a tener así. Determine la cantidad de calor necesario para fusionar 25 gramos de hielo, ¿correcto?, en agua que está a 0 grados Celsius. Entonces, nuevamente acá me piden la cantidad de calor latente de fusión, que será la masa por el latente de fusión del hielo, ¿correcto? Latente de fusión. Determine la cantidad de calor necesario para fusionar 25 gramos. La cantidad de calor será igual para fusionar 25 gramos por, ¿qué cosa? Vamos a tener acá por el latente de fusión del hielo. Pero el latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. Ya. Entonces acá gramo con gramo se van y voy a tener 25, ¿correcto?, por 80. Entonces la cantidad de calor será igual 8 por 5, 40. De 620 sería 2000. 2000 calorías, que lo puedo poner también solamente como así, CAL, 2000 calorías. Correcto, 2000 calorías. Se necesitará 2000 calorías para fusionar los 25 gramos de hielo. Lo colocamos de esta manera. Ya. Muy bien. Número 5. ¿Qué dice? ¿Qué cantidad de calor es necesario? ¿Correcto? Cederle a 11 gramos de agua a 100 grados centígrados para vaporizarlo completamente. Entonces, acá tenemos 11 gramos de agua, pero que se encuentran a 100 grados centígrados. Para vaporizarlo completamente, entonces me están pidiendo la cantidad de calor latente de vaporización. Entonces tendré que el calor latente de vaporización, jóvenes,
será igual a quién? Será igual, el calor latente de vaporización debe de ser igual a quién? A la masa de agua, ¿correcto? Por el latente de vaporización del agua. Entonces, me piden la cantidad de calor, entonces esa cantidad de calor latente de vaporización debe de ser igual. La masa de agua, ahí está, 11 gramos, por el latente de vaporización del agua. Pero el latente de vaporización del agua, por si acaso voy a poner acá 11 gramos, por el latente de vaporización del agua es 540 calorías por gramo. 540 calorías por gramo. Ese es el, ya, ese es producto acá. Ya. Entonces, gramo con gramo se van, ¿correcto? Gramos con gramo se van y me queda 540 por 11. Entonces, ahí tendremos que el calor latente de vaporización debe de ser igual a 540 por 11. ¿Y cuánto es 540 por 11? 5.940. 5.940. 5.940 calorías. 5.940 calorías. Eso sería la cantidad de calor que es necesario cederle para que vaporizar completamente a 11 gramos de agua, ¿ves? 11 gramos de agua. Poquita agua y se necesita bastante calorías. Entonces ese es el calor latente de vaporización. Vamos al problema número 6. A ver. Determine la cantidad de calor que se requiere entregarle a 2 gramos de hielo a 0 grados centígrados para que quede líquido a 5 grados centígrados. Entonces acá sí tenemos que tener en cuenta qué cosa. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de calor vendrá de esta manera. Ya está. Primero tengo entonces tenemos hielo a 0 grados centígrados, o sea que acá en 0 grados centígrados estará hielo. 0 grados centígrados. ¿Está bien? En 0 grados centígrados estará hielo. Entonces me dice que se requiere entregar 2 gramos de hielo para que quede líquido, ¿correcto? A 5 grados centígrados. O sea que acá aproximadamente, vamos a aprovechar esto nada más. Entonces tengo 5 grados centígrados. Debe quedar, ¿qué cosa? Debe quedar en líquido. Por lo tanto, jóvenes, acá debo de tener en cuenta, ¿qué cosa? Debo de tener en cuenta lo siguiente. A ver. Debo de tener en cuenta lo siguiente. Que desde 0 hasta 5 grados viene para acá, hasta ahí, ¿correcto? Ahí habrá. Y debo tener en cuenta también que acá habrá cambio de fase. Ahí está. Pero debemos tener en cuenta que esto será una cantidad de calor Q1. Y acá tendré una cantidad de calor Q2. Entonces la cantidad de calor, correcto, la cantidad de calor total que me están pidiendo, la cantidad de calor que me están pidiendo Q, será igual al calor Q1, más la cantidad de calor Q2. Bien. A ver, Q1, ¿qué calor es? ¿Quién me dice? ¿Sensible o latente? ¿Sensible o cambio de fase? Cambio. Cambio de fase.
Acá va a pasar el hielo al líquido. Todo esto de acá, todo este tramo que está acá, es agua. ¿Ves? Para que quede líquido a 5 grados centígrados. Entonces, a ver, Jimena, ¿no? Apuntamos a Jimena acá. Profe, Zurita. Ah, Zurita, ¿no? Zurita. A ver. Muy bien. Entonces, es calor, cambio de fase, y este es calor sensible porque hay variación de temperatura. Ah, ya, perfecto. Entonces decimos, la cantidad de calor que me están pidiendo debe de ser igual. Esa cantidad de calor debe de ser igual. Como calor 1 es cambio de fase, será masa por el latente de fusión. Y más el otro que es calor sensible es masa por el calor específico, masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿correcto? Por la variación de temperatura. Por la variación de temperatura, ¿no? Esa variación de temperatura. Entonces tendremos ahí por la variación de temperatura. Vamos a ver. Muy bien. Entonces ahí reemplazamos los datos, ¿eh? La cantidad de calor será igual. Masa, 2 gramos de hielo. 2 por el latente de fusión es 80 calorías. Más, tenemos masa que es 2 por el calor específico del agua que vale 1, es una constante eso, por la variación de temperatura que será desde 5 hasta 0, hay 5 grados que ha variado la temperatura. 5 grados centígrados. Muy bien. Muy bien. Entonces, esa cantidad de calor será igual a ¿quién? Tengo 160 más 10, 170 calorías. 170 calorías. Nada. Pero para esto sí tiene que hacerse este pequeño diagrama para que nosotros podamos tener en consideración eso, ¿ok? Y ponemos la solución. Ya. Problema 7. A ver, en el problema 7, ¿qué tenemos? Si colocamos 250 gramos a 0 grados centígrados en un refrigerador, ¿cuánto calor mínimo debe perder para obtener solo hielo? Entonces, agua a, ya, entonces, ¿cuánto calor debe perder para obtener hielo? Entonces, decimos que se debe de volver hielo. Entonces, la cantidad de calor será lo siguiente. Entonces, tenemos la cantidad de calor debe de ser igual a masa por el latente de fusión. Igual a la masa por el latente de fusión. Si colocamos 25 gramos de agua a 0 grados centígrados en un refrigerador, ¿cuánto calor como mínimo debe perder para obtener solo hielo? Ya. Entonces esta cantidad de calor debe ser la masa 250 gramos por, ¿correcto? Agua a 0 grados centígrados por el latente de fusión. Entonces, por 80. Ponemos ahí por 80. Y esta cantidad de calor deberá ser igual a lo siguiente. Debe de ser igual 8 por 5, 40, 16, 20. Tengo acá 8 por 5, 40, 16, 20, pero tengo 2 ceros más. Ya, en calorías. Vamos a pasarlo también a kilocalorías, que sería 20 kilocalorías. Q deberá ser igual a 20 kilocalorías. 20 kilocalorías. Ya. A ver. Bien, jóvenes. Ahora me van a contestar a la lista, ¿correcto? De asistencia para tomarlos en consideración.
Atención a la lista. Albornoz. Albornoz. Presente. Álvarez. Presente, presente. Arzola. Presente. Ávila Román. Presente, profe. Ávila Rodríguez. Presente. Calderón. Presente, profesor. Hidalgo. Presente. Ya. Presente, profe. Huanca. Presente, profesor. López. Presente. Melgar. Presente. Miñope. Miñope. Ya está. Palacios. Presente, profe, presente. Reyes. Presente. Rojas. Habla. Presente. Rosales. Presente. Tejera. Tejera. Vargas. Presente. ¿A quién no le llamaba? ¿A quién no le he llamado, jóvenes? Ya, en el otro grupo. Armas. Presente, profe. Ascoy. Carranza. Presente. Choque. Presente. Daga. Espinosa. Mesa. Mesa. Morales. Presente. Pajuelo. Presente. Quispe. Quispe. Presente. Castillo. Presente. Seña. Sosa. Presente. Troncos. Presente, presente. Usurriaga. Presente. Vázquez. Vázquez. Presente. Zapata. Zurita. Presente. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, con esos ejercicios podrán absorber la tarea que se les está dejando. Hay un compromiso que ustedes tienen que tener de elevar su tarea como debe de ser, por si acaso, para que usted pueda tener más nota, ¿ok? Para que usted pueda tener más nota. Una vez más, el alumno Rosales, ¿no está, no? Tejera tampoco no está. Bien. Entonces, queda como compromiso de ustedes realizar su tarea como corresponde, ¿ok? Un alumno de cuarto año, por si acaso, se está pidiendo la formalidad del caso para que usted se presente a clase, ¿ah? Con el polo casaca del colegio. Usted tiene polo diferente, pero usted se pone la casaca encima. Jóvenes, tenemos que tener siempre la seriedad y la preponderancia. Después, cuando el padre de familia viene y dice que no, que está haciendo una cosa, otra cosa, usted ya sabe la formalidad que debe tener en la clase, ¿ok? Y eso usted tiene que tenerlo presente. Una vez que está terminado la clase, como en presencial, 2:30 de la tarde, te vas a tu casa, ya puedes vestirte y andar como deseas. Pero siempre las directivas son bien casas. Yo no prendo mi cámara, el profesor pasa limpiamente así. No es así, jóvenes. Tiene que haber un valor que es importante de respeto. ¿Ok? Si hay que dictar